Estamos en la formación Gestión enfermera de la demanda ante estreñimiento. Los objetivos que buscamos con esta formación son los siguientes. Por un lado, conocer e identificar los cuidados que requieren los pacientes que padecen estreñimiento. Por otro lado, es identificar la gravedad de ese estreñimiento, así como disminuir el dolor y las molestias derivadas del mismo mediante medidas terapéuticas, cuidados de enfermería. Dar consejos sobre las medidas higiénico-dietéticas de seguridad y educación para la salud y incentivar y empoderar al paciente en el autocuidado y la autonomía. El contenido que vamos a desarrollar en esta formación es el siguiente. Definiremos qué es el estreñimiento, generalidades, su clasificación. Pasaremos después a anamnesis, valoración, diagnóstico y plan de actuación que incluirá las intervenciones más adecuadas y recomendaciones. ¿Qué entendemos por estreñimiento? Pues estreñimiento es aquella dificultad o escasa frecuencia de deposiciones que suele ir acompañada de un esfuerzo defecatorio excesivo. La persona nos explica que tiene sensación de evacuación incompleta o presenta excreciones duras o de escaso volumen. Una vez que hemos definido el estreñimiento, es interesante conocer los criterios de Roma III, que es un consenso de grupos de expertos que nos sirve para identificar a aquellos pacientes que padecen estreñimiento funcional. ¿Cuáles serían los criterios? Pues presentar 2 o más de los siguientes síntomas en los últimos 3 meses y que se hayan iniciado al menos 6 meses antes del diagnóstico. Estos síntomas serían esfuerzo defecatorio, heces duras o caprinas, sensación de evacuación incompleta, maniobras manuales para facilitar la defecación, menos de 3 evacuaciones por semana y o sensación de obstrucción o bloqueo anorrectal. Os recuerdo que deben ser 2 o más de estas. El estreñimiento lo podemos clasificar en función de varios criterios. A continuación lo vamos a clasificar en función de la duración, frecuencia y la causa. Según su duración podemos hablar de estreñimiento agudo o crónico. El agudo es aquel que se resuelve antes de las 6 semanas y el crónico es aquel que se extiende más allá de las 6 semanas. En cuanto a la frecuencia, hay que aclarar que esta varía mucho de una persona a otra. Puede ir desde 2 veces al día a 3 días a la semana sin que para la persona esto sea estreñimiento. Por lo tanto, es bastante subjetivo. ¿Qué nos va a ayudar aquí? Pues conocer el ritmo habitual de la persona para que nos sirva de referencia. En cuanto a la causa, podemos clasificar el estreñimiento en función a lo primario, que es todo aquel que está producido por una alteración en el funcionamiento normal defecatorio, como sería un déficit de fibra en la dieta, alteración de la motilidad del colon, disminución en la presión de la pared abdominal. Está muy frecuente en ancianos, embarazadas, pacientes debilitados y con enfermedades neurológicas. Y el secundario es todo aquel que está relacionado o es derivado de una enfermedad o de un fármaco. Por ejemplo, las enfermedades metabólicas, neurológicas, de colon, uso crónico de medicamentos como puede ser los opioides, el hierro. Anamnesis. Comenzaremos por los antecedentes familiares y personales, edad del paciente y especial atención si se trata de una mujer embarazada, porque en estos casos es muy frecuente el estreñimiento debido a cambios hormonales, cambio en el estilo de vida, como puede ser más sedentaria o cambios dietéticos debido a los vómitos, también por los fármacos que suelen tomar de hierro y alcalinos y especial atención en el último trimestre porque se produce una compresión del útero al intestino. Por todo ello requiere una especial atención y consulta derivación a médico de familia o a la matrona en caso de que creamos que es preciso. Por supuesto, revisar las patologías previas, hábitos tóxicos como el alcoholismo y consumo de drogas y los fármacos. Ya hemos nombrado algunos anteriormente. Aquí os indico algunos más, como serían las drogas anticolinérgicas, los antidepresivos tricíclicos, los antiparkinsonianos, antieméticos, diuréticos, anticonvulsionantes, hierro, antihipertensivos. Todos estos pueden favorecer bastante el estreñimiento y las alergias que tenga la persona. También repasaremos qué tipo de dieta tiene habitualmente, si consume bastantes verduras o no, si tiene una dieta variada, ingesta de agua, etc. Pasaríamos después a las características propias del estreñimiento. Aquí revisaremos
Factores precipitantes, como sería un cambio de estilo de vida, cambio de dieta, acudir de un viaje, cambio en patrones de ejercicio, todo lo que sean modificaciones a su rutina habitual. Interrogaremos un poquito sobre las deposiciones y sus características y el tiempo de evolución. Por supuesto, para tener en cuenta si se trata un poco de un estreñimiento agudo, crónico y cómo ha ido evolucionando. Y signos y síntomas acompañantes, si la persona presenta vómitos, dolor abdominal, dolor en zona anal, sangrados digestivos o heces con productos patológicos. Importante revisar o cerciorar con la persona que no ha habido un cambio brusco en el ritmo deposicional que persiste en mayores de 50 años, porque eso sí que sería una situación que nos debe poner en alerta. Valoración. Comenzaremos por valorar el estado general del paciente, cómo se encuentra, si está estable, alerta, febril o afebril. Y recordaros que en el caso de los ancianos, estos procesos de estreñimiento pueden dar lugar a agitaciones. Toma de constantes en caso de que precise. También realizaremos una inspección de la región abdominal, perianal y rectal en busca de signos y síntomas de alarma. Por ejemplo, en el caso de una oclusión intestinal, encontraríamos una distensión abdominal, un dolor tipo cólico acompañado de náuseas y vómitos, así como ausencia de emisión de gases y heces. Y tacto rectal si es necesario para descartar fecaloma. En cuanto a los diagnósticos, en el CIE 9 tenemos con el código 564 estreñimiento, que lo veis aquí en la imagen del ESIAP que está añadido, y en la NANDA tenemos varios diagnósticos. Siempre elegiremos el que se adapte mejor a la situación de la persona en ese mismo momento. Plan de actuación. El primer paso sería identificar aquellas situaciones que requieren una actuación conjunta con el médico o con la médica. Estas situaciones serían si vemos afectación del estado general del paciente o si presenta signos y síntomas de alarma que nos hagan sospechar de una oclusión intestinal o un probable cáncer de colon. ¿Cuáles son aquellos síntomas? En el caso de oclusión intestinal, los hemos comentado también anteriormente, especial atención si presenta dolor abdominal intenso. En el cáncer de colon, pues sería ese cambio brusco del ritmo deposicional habitual persistentes mayores de 50 años, rectorragia o sangre en las heces, analítica reciente con anemia, astenia, anorexia y pérdida de peso inexplicable, náuseas y vómitos, alternancia de periodos de diarrea y estreñimiento y antecedentes familiares de cáncer de colon. Si no encontramos ninguna de las situaciones anteriormente descritas, pasaríamos a las intervenciones propiamente dichas. Estas se dividen en dos bloques: medidas no farmacológicas y las medidas farmacológicas. Las medidas no farmacológicas se centran principalmente en el aumento de la fibra soluble en la dieta, que se encuentra en las verduras, ya tanto sean crudas como cocinadas, legumbres, fruta fresca, frutos secos, cereales. Aquí sería interesante dar un par de ideas importantes, como puede ser que la fruta es mejor comerla con la piel, pues es ahí donde se encuentra la fibra. Por lo tanto, en la medida de lo posible evitaremos pelarlas. También podemos explicar al paciente que las frutas y verduras licuadas y los zumos tienen mucha menos cantidad de fibra que la fruta en estado natural. Este aumento de fibra en la dieta debe ir acompañado de un aumento también de la ingesta hídrica. Recomendaremos realizar ejercicio de forma regular. Y podemos incidir también, que es muy interesante, en la modificación de hábitos intestinales, que consistiría en regularizar los horarios, aprovechar los momentos de mayor peristaltismo, que sería postpandreal y por realización de ejercicio, dedicar el tiempo suficiente al acto defecatorio en una posición adecuada y también va muy bien entrenar la musculatura pélvica. Deciros que según la evidencia científica actual, lo que tiene mayor evidencia es el aumento de la ingesta de fibra en la dieta. Si pasamos a las medidas farmacológicas, estas se dividirían en varios pasos. El primero sería el uso de laxantes, seguido de uso de microenemas y enemas de limpieza y, por supuesto, si hay fecaloma, extracción manual. Seguidamente pasaremos a describir las medidas farmacológicas, pues las medidas no farmacológicas son las que hemos descrito en la diapositiva anterior.
El primer paso sería el uso de laxantes en caso de fracaso de las medidas no farmacológicas. Sí que es cierto que todas las intervenciones que vayamos a realizar tienen que ir en concordancia con la situación actual del paciente, con los signos y síntomas que presenta y que sean las más adecuadas. También aclarar que todo el uso de laxantes requiere de prescripción por parte de medicina, por lo que contactaremos con ellos. Y a continuación presento, según la evidencia científica actual, desde los que tienen más evidencia a los que son menos efectivos, digamos. Entonces sería en este orden: formadores de masa, después irían los osmóticos, después los estimulantes, los procinéticos y los secretores. En la siguiente tabla podéis observar la clasificación de los laxantes y dosis recomendada, así como su presentación. Simplemente es para familiarizaros con ellos, puesto que para indicar laxantes requerimos prescripción del médico o de la médica. En el material complementario del contenido didáctico de este tema tenéis toda esta parte de forma mucho más extensa si queréis familiarizaros aún más. Siguiendo con las medidas farmacológicas de mayor evidencia científica, encontraríamos a continuación de los laxantes los microenemas y enemas de limpieza, que están indicados cuando los pacientes no responden a los laxantes orales o llevan varios días sin defecar. Aquí os he puesto los enemas de limpieza, los comerciales y los supositorios de glicerina o de bisacodilo. Este apartado también está mucho más desarrollado en el contenido didáctico, como os he dicho. Ahí podéis observar cuáles son los enemas, cuáles son sus compuestos, cuándo están indicados, el procedimiento de preparación y administración, por si lo queréis repasar. Y aquí simplemente os he puesto un recordatorio de la posición recomendada para su aplicación, que sería en decúbito lateral izquierdo. Tenemos dos opciones: la de la izquierda, que serían ambas rodillas plegadas en dirección al pecho, y en la figura 2, que podéis observar que la persona sigue en decúbito lateral izquierdo, sin embargo la pierna izquierda está extendida y la derecha sí que está doblada en dirección hacia el pecho. Y el tercer paso sería la extracción de fecaloma manual si lo presenta. Tras las intervenciones pasaríamos a las recomendaciones. Recordaros que las medidas no farmacológicas son las de mayor evidencia científica, por lo que le daríamos medidas higiénicas y dietéticas. Y además tenemos en el ESIAP una herramienta muy buena, que es en consejos. Aquí tenemos las recomendaciones dietéticas ante el estreñimiento. Os he puesto donde podéis localizarlas, podemos tanto explicárselas como imprimírselas al paciente. Le recordaremos que debe contactar de forma prioritaria con el médico o la médica en caso de signos y síntomas de alarma, que serían vómito, dolor abdominal, dolor anal, sangrado digestivo, heces con productos patológicos o ese cambio brusco del ritmo habitual del paciente en mayores de 50 años. Y le indicaremos que debe consultar de nuevo con su profesional de referencia si no mejoran estos síntomas en 3-4 días, adaptando a la etiología del estreñimiento. Esperamos vuestras dudas y preguntas en el foro al final del tema. Muchas gracias por vuestra atención.